240.000 millones de dólares después. La tercera fase de Washington revela el tamaño de la crisis venezolana. Delcy en campaña. Los guiños de Trump sacuden la carrera por el poder en Venezuela. Fractura en el pacto histórico. Iván Cepeda acepta el triunfo de las Priella y desactiva la crisis postelectoral en Colombia. Con el compromiso de siempre iniciamos la emisión estelar de Noticias Impacto Venezuela. Este miércoles 24 de junio de 2026 les presentamos los hechos que definen la jornada. Soy Génesis Pérez y como siempre es un placer acompañarlos. Comencemos. La decisión de avanzar hacia una tercera fase de normalización económica coincide con la revelación de una deuda de 240.000 millones de dólares, una cifra que pone en duda el cumplimiento de los objetivos planteados en las etapas anteriores. Lejos de mostrar una transición ordenada, el anuncio sugiere que problemas fundamentales quedaron sin resolver y que el gobierno busca abrir un nuevo capítulo económico, mientras persisten enormes compromisos financieros, pasivos en default y desafíos estructurales pendientes. Juan Gutiérrez Gamba nos explica. Mientras el gobierno habla de crecimiento económico, nuevas inversiones y una nueva fase de recuperación, una revelación financiera sacude las expectativas sobre el futuro del país. Según reportes internacionales, Venezuela estaría preparando una reestructuración de deuda cercana a los 240.000 millones de dólares, duplicando el Producto Interno Bruto del país, una cifra que supera ampliamente las estimaciones conocidas hasta ahora. 240.000 millones significa que cuando el chavismo llegó al poder la deuda era de 30.000 y ahora es de 240.000, se multiplicó por 8 veces. Así ha sido el desastre de esta nación, se ha multiplicado por 8. Ha sido la peor administración de la historia, ha sido el peor desastre, la peor hecatombe, solamente comparado tal vez con un conflicto bélico. Se puede comparar lo que el chavismo le hizo a la nación. La magnitud del impago convierte a este proceso en la reestructuración de deuda más difícil de la historia contemporánea del mundo. Analistas advierten que este gigantesco agujero contable pone en riesgo inminente las inversiones que se supone van a hacer las empresas internacionales que plantean ingresar al país, congelando de inmediato la confianza jurídica de los capitales extranjeros. Venezuela necesita no solamente reinsertarse en el sistema financiero internacional, necesita refinanciamiento y reestructuración, necesita un plan de rescate y lógicamente necesita un gobierno urgente nuevo, ¿no? Este gobierno no solamente que es el mismo que endeudó al país 240.000 millones de dólares, sino que no tiene ni la confianza, ni la capacidad, ni la credibilidad. Este problema de la deuda puede poner en jaque la fase de restauración económica que establece el plan de la administración de Donald Trump para el país. El afán oficialista por anunciar el anuncio de una tercera etapa del plan de recuperación, dejando las fases previas de estabilización fiscal evidentemente incompletas y con graves cabos sueltos, expone una improvisación que asusta a los mercados. Creería que en este momento esas 3 fases son paralelas, ¿no? Sin embargo, la tercera fase parece tardar muchísimo tiempo y esto tiene que ver sobre todo con la organización de unas elecciones en donde hay que inscribir cerca de 10 millones de venezolanos, 8 que están fuera del país y 2 millones que no se han inscrito en los últimos años. La actualización del registro electoral pues es lo que tomará tiempo y ya se habla de un nuevo CNE tal vez para diciembre, mientras empieza a registrar. Entonces, la espera es incomodidad para la República. La realidad es que ningún proceso de recuperación puede consolidarse sobre una montaña de obligaciones pendientes. La deuda venezolana dejó de ser un problema del pasado para convertirse en el principal desafío del futuro económico del país. Sin claridad sobre cómo se resolverá, las promesas de inversión y crecimiento seguirán enfrentando el peso de una factura que aún nadie sabe cómo pagar. Sus opiniones nos ayudan a entender el clamor ciudadano. Vamos a revisar los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de este miércoles. Uno de los fundadores del chavismo, Francisco Arias Cárdenas, pidió abrir conversaciones directas con María Corina Machado. ¿Llegó la hora de negociar? ¿Crees que el clan Rodríguez atenderá esta propuesta? Iniciamos con Yosaura Gómez, quien sugiere que deberían de reunirse y tener un diálogo con respeto entre las dos corrientes políticas para así llegar a un acuerdo en favor de todos los venezolanos. Por el bien del pueblo venezolano se debe llegar a una conversación con María Corina Machado. Eso es lo más parecido al sentir del pueblo. Así opina Rafael Castillo.
David Anato, por su parte, asegura que los Rodríguez no podrán aceptar de obligarse a conversar con María Corina. Quieren aferrarse al poder sin ser elegidos por el pueblo. Fátima de Baptista concuerda y dice que el Rodrigato y quienes lo rodean jamás van a negociar por las buenas. Deben muchos crímenes. Hay que presionar con el pueblo en la calle de manera indefinida y decidida. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Delcy Rodríguez está en campaña y nadie lo oculta. Los halagos frecuentes del mandatario estadounidense Donald Trump representan un inesperado impulso para sus ambiciones de conservar el poder. Pero en Washington hay quienes presionan por no regalarle más tiempo al chavismo. En Venezuela, la incertidumbre por el futuro político y en el norte, dualidad de criterios sobre quién debe estar en Miraflores. Escuchemos a nuestro periodista Quique Frías. Lo que era solo una sospecha se confirma. La encargada presidencial Delcy Rodríguez recorre el país con la llamada caravana o peregrinación contra las sanciones, pero con otra motivación. Es una campaña presidencial, adelantando unas hipotéticas elecciones necesarias para la transición. Se trata de un espectáculo cuidadosamente coreografiado por la insólita presidenta interina de Venezuela, en su intento por deshacerse del peso de un gobierno profundamente impopular y posicionarse como principal figura desde la destitución de Nicolás Maduro. Delcy recorre estados, se muestra con sectores sociales, habla de cambios y busca construir una imagen propia después de la captura de Nicolás Maduro. En ese contexto aparece un impulso incómodo e inusual, el del presidente estadounidense Donald Trump, quien no deja de elogiar el papel que cumple Rodríguez como tutelada de la Casa Blanca en Venezuela. We brought millions of barrels of oil out. And we're getting along great. The people running it, they're our people, they're great people. And the people are happy in the country. They have smiles, they were miserable, they were starving. But they have a lot of oil under that ground. You know, they're making more money now for the country than they've ever made before. And we're making a lot of money too. Pero en la Casa Blanca y sus alrededores no hay consenso respecto a una postura sobre el régimen chavista ahora conducido por Delcy. El senador republicano Rick Scott representa el sector que presiona para una pronta salida del chavismo en el poder. Es muy importante que Delcy Rodríguez sigue el líder, que no es el presidente, es un líder de drogas, carteles de drogas. Necesita de verdad por todos sus perspectivas, nueva presión y oportunidades por todos sus candidatos para ganar la nueva elección. Delcy queda así en una campaña de doble frente. Por una parte, convencer a los venezolanos de que representa una nueva etapa. Por otra, convencer también a la Casa Blanca de que puede ser útil para administrar una transición, aunque su plan pudiera ser una transición no hacia un nuevo poder político, sino hacia el mismo chavismo en Miraflores. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El gobierno venezolano acelera acuerdos estratégicos, reuniones de alto nivel y nuevas alianzas con Vietnam, al tiempo que el diálogo político interno continúa estancado y sin avances visibles. La imagen proyecta que Caracas parece encontrar tiempo y voluntad para fortalecer relaciones internacionales, pero sigue sin construir espacios efectivos de negociación con sectores opositores del país en medio de una crisis política aún sin resolver y con desafíos económicos y sociales pendientes. Los detalles con María José Prado. El gobierno venezolano volvió a exhibir su capacidad de interlocución política e internacional con una agenda de alto nivel junto a autoridades de Vietnam. La visita del canciller Lee Hua-trung se tradujo en reuniones con las principales figuras del oficialismo y en nuevos compromisos para fortalecer una alianza estratégica construida durante décadas. En nombre del gobierno bolivariano hemos tenido el honor de dar una fraternal bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Lee Hua-trung. Su llegada marca el inicio de una jornada de trabajo de alto nivel enfocada en fortalecer y expandir los lazos bilaterales y la cooperación estratégica que han definido nuestras relaciones a lo largo de 37 años. Durante su estadía en Caracas, el canciller vietnamita sostuvo encuentros con Delcy Rodríguez, Iván Gil y Diosdado Cabello, además de participar en espacios destinados a ampliar la cooperación económica, comercial y política entre ambos países. Las autoridades destacaron los 37 años de relaciones diplomáticas y ratificaron la voluntad de profundizar acuerdos en distintas áreas de interés común.
La visita también refleja la continuidad de una política exterior enfocada en fortalecer vínculos con gobiernos y organizaciones políticas afines, una estrategia que el chavismo ha mantenido como parte de su proyección internacional. Al mismo tiempo que avanzan los mecanismos de cooperación con aliados históricos como Vietnam, siguen sin materializarse espacios formales de diálogo político entre el oficialismo y los principales sectores de la oposición venezolana. La ausencia de acuerdos sostenidos durante los últimos años han prolongado la confrontación política, profundizando la desconfianza entre actores clave y limitando la construcción de consensos sobre temas que impactan directamente a los ciudadanos. Denuncias sobre presuntas condiciones de reclusión fueron llevadas hasta el Parlamento Europeo por el activista de derechos humanos y expreso político Laurent Salet, mientras se realizan vigilias frente a centros penitenciarios y protestas ante la Embajada de Estados Unidos que reavivan el llamado a mantener la presión internacional por los presos políticos en Venezuela. Juliana Palmar nos cuenta. Durante una intervención en el Parlamento Europeo, el exprisionero político Laurent Salet advirtió que la tortura política no puede ser entendida como un hecho aislado, sino como un mecanismo de poder para imponer miedo y silencio en la sociedad. Señaló que aunque han ocurrido liberaciones de presos políticos, la justicia sigue pendiente, mientras existan centros de detención señalados por tortura, personas incomunicadas y familias sin información sobre sus seres queridos. En el 2014 me secuestraron en Colombia, ni siquiera en mi país, y me pasaron ilegalmente a Venezuela y me encerraron en un lugar llamado La Tumba, 5 pisos bajo tierra, debajo del metro de Caracas. Y aunque hay una intervención y Venezuela pasó a ser un país tutelado y han liberado a centenares de presos políticos, La Tumba hoy sigue existiendo y en este momento hay gente ahí encerrada. Ellos me torturaron porque querían mandar un mensaje al resto de estudiantes en Venezuela. Querían hacerles saber a los estudiantes en Venezuela lo que les iba a pasar si denunciaban la crisis en nuestro país. A esta denuncia se suma el testimonio de Marisela Parra, madre de los hermanos Chirinos Parra, quien alertó sobre la situación de su hijo, el sargento Leandro Chirinos, recluido en el fuerte Guaycaipuro. Describió el lugar como jaulas humanas subterráneas y exigió atención médica y respuestas sobre la condición de salud de los detenidos. Mi hijo actualmente ha perdido, mi hijo Leonardo, la visión del ojo izquierdo de las fuertes torturas, porque después del 2020 volvió a suceder. A él pasó por el fuerte Guaycaipuro, donde actualmente se encuentra su hermano. Mientras tanto, los familiares de los presos políticos recluidos en el Rodeo 1 cumplieron 166 días de vigilia, oración y protesta pacífica a las afueras del centro penitenciario. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que las familias permanecen en el lugar desde el 8 de enero, exigiendo poder reencontrarse con los detenidos y la liberación de todos los presos políticos. Son más de 5 meses de espera que no han debilitado la esperanza. Los familiares seguirán hasta que el último sea libre. Justicia y libertad. La presión también se mantiene en las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, donde familiares de presos políticos aseguran que continuarán pernoctando hasta que el último detenido recupere su libertad. Además, piden una reunión con el encargado de negocio de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, para exponer los casos y reclamar mayor acompañamiento internacional. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó las acusaciones de corrupción generalizada dentro de su administración durante una comparecencia ante el Parlamento en medio de una polémica generada por la condena a 24 años de prisión impuesta a un exministro cercano a su entorno político. Escuchemos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, negó el miércoles que haya corrupción generalizada en su ejecutivo. El gobernante socialista compareció ante el Congreso de los Diputados tras la condena a 24 años de cárcel por corrupción a José Luis Ábalos, un exministro de Transportes muy próximo a él. Además, su hermano David acaba de ser juzgado por tráfico de influencias, uno de los delitos que tiene a su esposa a un paso de ir a juicio y con la prohibición de salir del país. A su vez, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, amigo y aliado, está imputado por influir a cambio de dinero en el rescate de una aerolínea con fondos públicos. Conviene saber que detrás de este cúmulo de titulares
de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Sánchez criticó la instrucción judicial contra su esposa Begoña Gómez y la imposición de medidas cautelares. La instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía. En el caso de mi mujer ha sido objeto de 15 revocaciones, o bien totales o parciales, por parte de la Audiencia Provincial y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial, y ha culminado con unas medidas cautelares que yo creo, señorías, sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía. El líder del opositor Partido Popular, el conservador Alberto Núñez Feijóo, respondió al mandatario exigiéndole que adelante las elecciones, normalmente previstas en 2027. La comparecencia se produce en un momento de debilidad de Sánchez, que gobierna en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos ni muchas de sus iniciativas. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto, sin apoyos, sin presupuestos, sin otro proyecto que no sea resistir, sin la más mínima autoridad moral que exige el cargo. Y todos sabemos la respuesta. Todos sabemos que la mayoría de los españoles ya no soportamos más escándalos, que la legislatura está exhausta y que el clima político que ha generado es incompatible con la normalidad democrática. El presidente del gobierno, quien no está investigado en ningún caso judicial, ya había adelantado que no piensa dimitir ni adelantar comicios. El mundo se mueve a la par que nuestro país. Esto es lo más relevante en materia internacional y de esta forma titula el portal de la casa Impacto Venezuela. Iván Cepeda se deslinda de Petro y reconoce el triunfo de Abelardo de las Priella. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, reconoció oficialmente la victoria de Abelardo de las Priella en la segunda vuelta presidencial de Colombia, reduciendo la tensión política generada tras unos comicios definidos por menos del 1% de diferencia. Aunque aceptó el resultado del escrutinio y reconoció a de las Priella como nuevo presidente de la República, Cepeda dejó claro que mantendrá denuncias sobre presuntas irregularidades durante la campaña, incluyendo señalamientos de compra de votos e injerencia extranjera. Al mismo tiempo, anunció que liderará una oposición democrática, vigilante y constructiva desde el Congreso, donde el pacto histórico conservará una importante representación legislativa. Su postura marca distancia del presidente saliente Gustavo Petro, quien había cuestionado insistentemente la legitimidad del resultado electoral. Sánchez pide anular los votos en el exterior, lo que le haría ganar las elecciones en Perú. La crisis postelectoral en Perú escaló luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez anunciara que impugnará los resultados de la segunda vuelta y solicitará la nulidad de los votos emitidos en el exterior al denunciar presuntas irregularidades en el procesamiento de actas consulares. Con una diferencia de apenas 40.000 votos frente a Keiko Fujimori, Sánchez sostiene que cambios de última hora en los procedimientos electorales habrían comprometido la transparencia del proceso y debilitado la cadena de custodia de miles de sufragios. Mientras prepara recursos legales ante instancias nacionales e internacionales, el dirigente también convocó movilizaciones populares en Lima, abriendo un nuevo capítulo de tensión política en un país marcado por años de polarización e inestabilidad institucional. Un juez de Estados Unidos prohíbe al gobierno de Trump detener migrantes en los juzgados. Un juez federal de California asestó un revés a la política migratoria de la administración de Donald Trump al determinar que las autoridades federales no pueden arrestar a migrantes dentro o en las inmediaciones de los tribunales de inmigración. El juez P. Casey Pitt concluyó que la medida viola la ley de procedimiento administrativo al considerar que fue aplicada sin una justificación adecuada y que generaba un efecto disuasorio sobre quienes debían comparecer ante la justicia migratoria.
Mientras organizaciones defensoras de inmigrantes celebran el fallo como una protección al debido proceso, el Departamento de Seguridad Nacional lo calificó como un acto de activismo judicial que obstaculiza los esfuerzos de control migratorio impulsados por la administración republicana. Amigos, gracias por sintonizarnos cada día en el noticiero estelar de Impacto Venezuela. Recuerden que nuestras plataformas digitales y página web se mantienen actualizadas para que ustedes tengan información de primera mano. Hasta mañana.